El gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, gracias, verso 10. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Aquí está. Mire lo que dice la palabra del Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esta tarde, con la ayuda del Señor, de nuestro Dios, queremos compartir con ustedes este tema. Pues hemos estado rogándole al Señor, ¿verdad?, a su Espíritu, que nos permita experimentar la fuerza, que nos permita experimentar la realidad aplicada de este versículo para nuestras vidas. Que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Déjeme leerle entonces a manera de introducción lo siguiente con respecto a este tema. La Biblia está llena de pasajes que hablan de la importancia del gozo en la vida del creyente, del cristiano. Abunda en la Biblia pasajes que hablan de la importancia de experimentar, de vivir, de caminar en el gozo del Señor. De hecho, Jesús mismo enfatizó la centralidad del gozo en la fe cristiana cuando dijo, mire lo que dice San Juan 15:11. A ver si lo tenemos por ahí, por favor, gracias, Ruth Alicia. Mire lo que dice Jesús, es Jesús hablando: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que el gozo que yo tengo se lo deposito a ustedes para que la plenitud del gozo sea cumplido en sus vidas. Es decir, que el gozo es como una experiencia de algo creciente en nuestras vidas. Entonces, dice el Señor aquí, para que mi gozo esté en vosotros, es la primera parte, y la segunda tiene que ver con un crecimiento en ese gozo, porque dice, y vuestro gozo, es decir, la plenitud de ese gozo sea cumplido en ustedes, o sea, que tengan una experiencia completa con respecto al gozo del Señor. Claro, como cristianos, hermanos y hermanas, a través de la historia, a través de la experiencia de la iglesia cristiana en estos 2000 años, 2023 años atrás, hemos estado llamados a vivir vidas llenas de un gozo que refleje el amor y la bondad de nuestro Dios. Es la iglesia la única agencia, el único organismo en toda la faz de la tierra que tiene el privilegio de ser portadora de un gozo genuino, de un gozo verdadero, de un gozo que viene de la presencia misma de Dios y que ha sido depositado en cada miembro del cuerpo de Cristo para reflejar el amor de Dios, para reflejar la bondad de Dios, para reflejar la fe. Aquí viene un gran sin embargo, ¿verdad? Sin embargo. No quisiéramos oír ese sin embargo, pero sí hay un gran sin embargo. Sin embargo, el mundo es un lugar duro y es difícil. Y mantener un corazón lleno de gozo se ha convertido en una experiencia abrumadora. La iglesia no siempre hemos reflejado el gozo. La iglesia no siempre hemos proyectado el amor y la bondad de Dios. Muchas veces es justamente lo contrario, porque la vida es difícil, no vamos a negarlo, no nos vamos a ir aquí por una discusión o por un argumento triunfalista. No, nos vamos a ir por la realidad. La vida cristiana no es fácil,
El mundo en el que vivimos no es fácil, no estamos en el hogar, este no es nuestro hogar, estamos en un campo hostil, ¿verdad? Y las situaciones que nos toca enfrentar de manera personal, de manera familiar, del día a día, en todos los órdenes, sabemos que hay momentos donde tenemos de todo excepto el gozo de Dios. Y a veces caemos en temporadas difíciles, caemos en algunas etapas, en algunos eventos prolongados donde el gozo se ausenta. Aparte de eso, hay que decirlo también, experimentamos circunstancias duras y difíciles en pérdidas familiares, pérdidas económicas, o simplemente la pérdida del sentido de la vida, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, al fin y al cabo tiene sentido lo que yo creo, al fin y al cabo Dios es real para mí, al fin y al cabo la Biblia de veras es la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que yo represento una fe, una iglesia que no puedo reflejar en una vida que disfruta, una vida que refleja el gozo y la alegría del Señor? Realmente, mis hermanos y hermanas, es aquí donde nos encontramos entonces con el sentido que tiene el tema que estamos considerando en esta tarde. Es aquí donde el concepto bíblico de el gozo del Señor es mi fortaleza se convierte en un componente esencial para enfrentar de manera saludable nuestros desánimos espirituales. Hay una pregunta que, hablando de ser honestos en esta presentación, tenemos que hacernos, y es esta: ¿será posible experimentar de verdad el gozo de Dios? ¿Será posible tener o recuperar o experimentar un gozo que refleje el amor de Dios y la bondad de Dios en mi vida? Es válida la pregunta, porque no tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta que por todos lados vemos el reflejo del desaliento, de la desesperanza, del miedo, la preocupación y todas esas cosas que ya mencioné. Entonces surge la pregunta: ¿será real entonces experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas? Y lo que es más desafiante todavía, ¿será posible experimentar el gozo de Dios en medio de lo que nos toca vivir, en medio de la adversidad, en medio de la realidad de este mundo descompuesto? ¿Será posible que en medio de mis luchas cotidianas allá en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con los problemas del día a día, con los desafíos financieros, así como está todo, ¿será posible tener el gozo del Señor? Esa es una gran pregunta, hermanos. Y a esa pregunta, mire usted qué cosa, a esa pregunta estamos apuntando en esta tarde, con la ayuda de Dios, encontrar respuestas bíblicas, no solamente en términos de conceptos, pero también en términos de algo práctico. Si hay respuestas a esa pregunta que estamos haciendo, el anhelo de mi corazón es que podamos llevarnos de este lugar principios prácticos y aplicables a nuestra vida cristiana. Repito, la gran pregunta: pastor, ¿de veras puedo yo vivir el gozo? ¿De veras puedo experimentar en medio de estas realidades que me toca vivir, experimentar el gozo de Dios y ser fortalecido por el gozo de Dios? Bueno, a esa pregunta hemos de dar respuesta con ayuda del Señor en esta tarde. Muy bien. Para poder encontrar un marco histórico en la Biblia donde está insertado ese versículo en Nehemías capítulo 8 verso 10, tenemos que remitirnos a ese momento en que se escribió este versículo y de qué manera, fíjense bien, de qué manera podemos encontrar ahí en donde Nehemías y Esdras dieron este versículo al pueblo de Israel. ¿Cómo podemos nosotros encontrar en medio de las circunstancias que ellos estaban pasando y que por cierto son similares a las nuestras hoy?
¿Cómo encontraron ellos consuelo, fortaleza y una experiencia real con el Dios que trae el gozo y que también trae la fortaleza? Déjenme mencionar entonces así rápidamente cuál era o cuál fue el contexto histórico de este versículo. ¿En qué circunstancias se da? Muy bien. Nehemías, para los que ya están familiarizados con la Biblia y su historia en términos generales, saben que Nehemías fue un personaje excepcional en el Antiguo Testamento y que fue el responsable que Dios escogió para liderar un grupo de israelitas que regresaron de Babilonia después de 70 años de cautiverio. Regresaron a Jerusalén para reconstruir el muro que rodeaba toda la ciudad. Ya el templo había sido medianamente levantado y preparado, pero no podía avanzar porque no tenía protección del muro de la ciudad. Entonces Nehemías, en aquel momento era el copero del rey allá en Babilonia, y resulta que el hombre es tocado por Dios de una manera muy especial para dejar ese empleo ahí en la corte con el rey y emprender un largo camino con Esdras, que era un maestro de la ley, era un hombre docto, entendido en la ley de Dios. Y entonces se vino el tercer grupo para comenzar esa tarea de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Fíjese bien, la reconstrucción de esos muros estaba repleta de obstáculos, hermanos y hermanas. Por supuesto, no tenemos todo el tiempo para ahondar en detalles históricos, solo quiero decirle que era una obra monumental, desafiante. Resumidamente, Nehemías recibió gracia del rey, apoyo para ser enviado, con provisiones, con una escolta que los protegía, en todo ese largo camino hasta Jerusalén. Y cuando llegan allá, dice la Escritura que lo que encontraron fueron escombros por todas partes. Todo estaba destruido, todo no era más que ruinas. Y el gran desafío que tenía Nehemías con Esdras y la gente que viajaron era, insisto, levantar el muro para proteger la ciudad. Déjeme decirle algo. Ese proyecto tuvo tremendos obstáculos. Hay por lo menos 4 obstáculos que enfrentaron el pueblo que llegó para reconstruir. Encontraron o tuvieron que luchar con rumores. Habían vecinos por ahí que eran de otras naciones, y cuando llegó Nehemías con la gente y con el sacerdote Esdras, empezaron a cuestionarlos y a acusarlos de que venían para levantar otra vez a Jerusalén, que era un pueblo con un largo historial de rebeldía contra los reyes. Entonces quisieron como difundir una noticia de que Nehemías traía una agenda oculta, que aunque traía el respaldo del rey, el rey no sabía las cosas que estaba preparando Nehemías. Levantar otra vez a Jerusalén para oponerse al imperio, a los imperios y las naciones que le rodeaban. Así que hubieron rumores, hubieron divisiones, porque también de la misma gente que viajó de la capital con Nehemías, muchos de ellos internamente dividieron el trabajo y las fuerzas de la gente, y eso trajo mucho retraso a la obra. También hubo oposición. Ustedes recordarán, los que han leído el pasaje, que se levantó Sanbalat, Tobías, Gesem y los árabes, dice el texto, y se opusieron tremendamente a la reconstrucción del muro. Y también lucharon con la fatiga. Estaban muy cansados porque era todo un desafío levantar ese muro. Hago un paréntesis acá para decirle lo siguiente, y escúcheme porque es bien importante. Cada vez que usted se decide a restaurar algo en su vida espiritual, insisto, cada vez que usted se toma en serio edificar su vida, su familia, edificar su fe, cada vez que eso suceda, entonces por favor esté pendiente de los obstáculos que va a enfrentar. Algunas veces nos toca a todos que cuando decidimos hacer algo
comprometernos con Dios en alguna área, en algo que Dios está pidiendo de mí o demandando de mí, lo hacemos con amor, lo hacemos con convicción, lo hacemos con compromiso, pero sin duda alguna siempre Satanás se levanta con obstáculos, con adversidad, ataca nuestros compromisos y entonces nos encontramos, al igual que estos edificadores, siendo atacados para que la obra no crezca, ni se desarrolle, ni se consolide en mi vida. Entonces, una de las cosas saludables en esto de la fe, mis hermanos y hermanas, es entender esto. Présteme atención, por favor. No seamos ingenuos a la hora de dar un paso con Dios. ¿En qué sentido? Cuando yo me decido por algo, sé que habrá oposición. Sé que el enemigo se va a levantar. Sé que el enemigo se va a oponer. Porque siempre es así, no puede ser de otra manera. Así que con un panorama como este, pues, que estaban enfrentando Nehemías, Esdras y los que estaban construyendo el muro, con un panorama tan difícil como este, era muy fácil querer tirar la toalla. Ahora, fíjese bien, cuando están levantando el muro, aquí ya nos estamos acercando a la aplicación. Le dijo Nehemías a Esdras, estaba toda la gente pegando piedras, haciendo mezcla, levantando bloques de piedra, estaban cerrando todo el perímetro de la ciudad para proteger a Jerusalén de los enemigos, estaban entusiasmados, sí, con luchas internas, divisiones, rumores, como ya mencioné, pero con el ánimo levantado para terminar el muro. En ese tiempo que el muro va avanzado, Nehemías le dice a Esdras que reúna a todo el pueblo que está construyendo y atención, le dice, léeles el libro de la ley. Esdras, que era un maestro, un erudito de la ley de Moisés, saca los rollos, levantan un podio, un púlpito improvisado, en donde iba a estar Esdras leyendo la ley de Jehová. Se reúnen todas las familias que vinieron de la capital del reino y que estaban construyendo, hombres, mujeres, niños, ancianos, toda aquella multitud de trabajadores se reúnen enfrente de Esdras. Y Esdras, hermanos, comienza a leer la ley de Dios. Yo quiero decirles que este es un punto muy sensible de esta historia, que es necesario, como dice mi querido Eric Daniel Cepeda, es necesario que encendamos las luces de parqueo y nos detengamos en este punto para considerar a fondo este momento. Porque si nosotros logramos entender este momento que vamos a tratar de describir, nos va a ser fácil entender el texto que dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso pongamos mucha atención, por favor, y permítame describir lo que va a pasar acá. Fíjese bien. Nehemías, ahí está toda la gente sucia, con mucho polvo, mucha tierra, están cansados. Y escúcheme, por primera vez en años están parados oyendo la palabra de Dios, primera vez. Niños, jóvenes que no sabían nada de Jehová, que no conocían nada de la ley de su Dios, están ahí por primera vez escuchando la palabra de Dios, la ley que Dios otorgó a Moisés para el pueblo de Israel. Están teniendo un reencuentro con la palabra de Dios. Mire usted qué cosa más tremenda, más impactante. Ahora bien, aquí es donde viene el tema que quiero mencionarles. Mire lo que dice, y vamos a irnos de un solo a este versículo que se encuentra en Nehemías 8:10, ya lo teníamos ahí, pero vamos a ver si miramos el verso 7 y 8. No, capítulo 8, verso 9 y 10, por favor. 9 y 10. Ok, preste atención por favor a ese pasaje. Repito, mire el cuadro ahí. Ya están levantando el muro, están levantando la protección de la ciudad. Ahí está el jefe Nehemías dando instrucciones al pueblo, pero este es un momento ahora devocional.
guardan las palas, guardan las carretas, los instrumentos de trabajo y todos se disponen a escuchar la palabra de Dios. Vea usted qué momento tan especial. Mire dónde surge el gozo que trae fortaleza. Aquí está. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. Acuérdese usted que ellos están ahí escuchando el mensaje. Y entonces los levitas, Esdras y la gente encargada que está ahí entre ellos les dice: no os entristezcáis ni lloréis. Mire qué tremendo versículo ese. No os entristezcáis ni lloréis. Ahí están los señores, las parejas, la familia, los jóvenes, los niños. Y mientras Esdras les habla de la ley de Jehová, empiezan a entristecerse, empiezan a angustiarse, a afligirse y empiezan a llorar. Desde los abuelos hasta los padres, las mujeres, los jóvenes y los niños están llorando ante la ley de Dios que está siendo leída en ese momento, en esa mañana probablemente. Están llorando. Y entonces dice: porque todo el pueblo lloraba. Todo el pueblo. Usted se puede imaginar ese cuadro. Tratemos, sustráigase de aquí de los pensamientos de este momento, trasládese varios años atrás en la historia y trate de ver esa multitud que por primera vez, después de años y años de haberse rebelado contra Dios, de haberse apartado contra Dios, de haber sido peregrinos, esclavos en un país enemigo, ahí están de nuevo escuchando por primera vez la palabra de Dios. Y mire lo que dice: porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué razón están llorando? Porque están afligidos oyendo el mensaje. Bueno, este es el punto que yo quiero enfatizar esta tarde, porque a partir de ahí vamos a comprender la frase que es parte del tema de este mensaje, es que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y déjenme entonces entrar para encontrar la importancia de lo que está pasando aquí y que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Déjenme decirle algo antes de entrar ahí. Una de las claves para derrotar el desánimo es tratar el tema del desaliento de manera inmediata. Jesucristo nos dio el ejemplo que cuando Él empezó a experimentar el desaliento y el desánimo al enfrentarse y al acercarse a la muerte de cruz, porque dice la palabra: mi alma está angustiada, afligida hasta la muerte. En ese momento que Jesús está experimentando esa aflicción rumbo a la cruz, no perdió tiempo y de inmediato convocó a sus 3 amigos para que le acompañaran mientras Él oraba. Escúcheme esto, por favor. ¿Sabe usted por qué razón nos cuesta recuperar el gozo a nosotros? Porque muchos no se dan cuenta que cuando pierden el gozo es cuando más necesitan la comunión y el compañerismo de sus hermanos y hermanas en la fe para recuperar otra vez el gozo y la alegría de la vida cristiana. Una de las trampas en las que el enemigo nos mete y nosotros participamos a veces sin darnos cuenta es que cuando estamos enfrentando problemas espirituales, emocionales o de cualquier otro tipo, entonces nosotros nos aislamos y dejamos que poco a poco el desaliento se vaya instalando, el desánimo vaya hospedándose en nuestra mente y en nuestro corazón, hasta que finalmente
perdemos el gozo de la fe. Nos olvidamos del gozo de la fe. Y esto es justamente lo que estaba pasando en ese escenario que le describí de Nehemías. Ellos están ahí y se dan cuenta que están frente a la palabra de Dios e inmediatamente empezaron a pensar en cómo le habían fallado a Dios, en cómo se habían rebelado contra la palabra de Dios y cómo ellos habían perdido el rumbo hasta quedar reducidos a una esclavitud en un país extranjero. Perdieron el gozo, perdieron la alegría de la salvación, de la redención y de la comunión con su Dios. Muy bien, ahora déjeme compartirle lo siguiente. Queda la pregunta todavía en el aire. ¿Qué significa entonces que el gozo del Señor es mi fortaleza? Significa lo siguiente, escúcheme bien. Significa que el gozo del Señor es mi fortaleza. Significa encontrarnos con la palabra de Dios y reflexionar en mi condición espiritual y recordar la fidelidad de Dios que me ha estado buscando por todas partes en mi descuido espiritual. Ustedes se han fijado que cuando nosotros nos hemos apartado de Dios, hemos descuidado nuestra relación con Dios, pensamos, escuche bien, pensamos que a Dios ya no le importamos, pensamos que ya no tiene sentido volver a sus caminos, pensamos que hemos llegado demasiado lejos en nuestro pecado y en nuestro descuido, pensamos que ya no tiene sentido volver a caminar con Dios y retomar lo que yo experimenté cuando anduve con Él, cuando le serví, cuando lo honré. Y de repente descubre, escúcheme bien, que Dios me busca, que Dios está tratando con mi vida, que a través de las circunstancias, a través de mi familia, Él se manifiesta. Aun cuando yo ando descuidado, dándole espalda a Dios, Dios me anda buscando porque Él me ama y Él no me va a dejar, porque todavía Dios no ha terminado con nosotros. Él te busca donde quiera que estés, en la condición que estés, bajo las circunstancias que estés, hasta que te trae y te confronta con su palabra y te dice: no te entristezcas, yo te estoy llamando porque no he terminado contigo. Israel no daba crédito a lo que estaba pasando ahí. Y se encuentran con la palabra, con la ley de Jehová, que no los condena, que no los humilla, que no les saca en cara su pecado, sus descuidos, sino que justamente les dice a través de los sacerdotes: miren, no se entristezcan. Es cierto que han fallado, es cierto que se han descuidado en su andar con Dios, pero no se entristezcan. ¿Saben qué? El gozo que Dios derrama en ustedes este día, ese gozo les dará fortaleza para que se levanten nuevamente en su caminar con Dios, en el caminar con Dios y en los propósitos de Dios y en los proyectos de Dios para sus vidas. Mis hermanos y hermanas, en esta tarde escúcheme. ¿Cómo es que se recupera el gozo de Dios? Le voy a contar lo que a mí me pasó. A veces nosotros en la iglesia y en nuestro caminar con Dios, lo que hemos experimentado muchas veces son alegrías temporales con la palabra. Venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, de alguna manera nos toca el Señor, pero respondemos con una alegría temporal. Respondemos con un entusiasmo emotivo, pero no es a fondo, no es de manera profunda. Y para encontrarse con el gozo de Dios, tú tienes que hacer un repaso en tu mente y el Espíritu toca tu corazón y nos dice mientras estamos sentados aquí: tú podrías estar en otro lado, tú podrías estar fracasado. A ti te podría haber ido muy mal hace mucho tiempo, pero te tengo aquí.
Y empieza el Espíritu Santo a recordarnos cómo ha sido de fiel, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha amado, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha prosperado, cómo nos ha sanado, cómo nos ha pastoreado. Y ese sentimiento empieza a despertar en nosotros ya no una emoción temporal, sino una convicción de compromiso con Él. Y mire, hacia eso quiero traer su mente y su corazón en esta tarde. ¿Usted quiere recuperar el verdadero gozo de Dios a pesar de las circunstancias y los problemas que esté pasando? ¿Sabe cómo es posible eso? Cuando usted dice: Señor, yo sé que estoy aquí porque tú me has traído. Sé que me has enfrentado con tu palabra porque quiere llevar mi fe a un nivel mucho más profundo, mucho más comprometido contigo. Y hermanos y hermanas, yo quiero animarles en esta tarde. Israel, reflexionando ahí, no eran lágrimas, permítanme la expresión, no eran lágrimas de cocodrilo. No era un momento emotivo, simplemente, ay, me siento mal, es cierto, le he fallado. No, están haciendo un recuento. Están pensando desde el momento que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, y luego de la tierra prometida al cautiverio en Babilonia. Están diciendo: Dios, es cierto, yo recuerdo que desde que me convertí, desde que te conocí, Señor, en realidad al ver atrás he visto tu mano. A pesar de que no he sido fiel, a pesar que no he andado como debería, he visto que has caminado conmigo, que me has bendecido, que me has guardado, que nunca me has abandonado. Entonces ese recuerdo hace que el gozo del Espíritu venga sobre mí al valorar la fidelidad de Dios. Al valorar la fidelidad de Dios. Entonces, claro, el tema del compromiso deja de ser superficial. El tema del compromiso ya no es un asunto de que es cierto, Dios me tocó, es cierto, Dios me ama. No, tiene que ver con algo mucho más profundo. Y sabe, cuando usted vuelve a Dios en esos términos, sucede un milagro. Escúcheme bien, por favor. Estoy hablándole de lo que a mí me ha tocado vivir en relación con esa experiencia. Sucede algo poderoso. Cuando usted se compromete con Dios al valorar la fidelidad de Dios y renovar su compromiso con Dios, viene lo que dijo Jesús, que el gozo de Cristo es colocado en su corazón. El gozo del Señor es derramado en usted, y es un gozo que, como es fruto del Espíritu Santo, usted empieza a caminar un nuevo andar con Dios. Van a venir siempre los problemas, van a venir las luchas también. Vendrá la adversidad, la oposición, el obstáculo. Solo que ahora habrá algo en su espíritu que se llama el gozo del Señor, convirtiéndose en su fortaleza. Los problemas no lo van a detener, las luchas no lo van a frenar, los obstáculos no lo van a apartar. Usted sentirá que de verdad el gozo del Señor es su fuerza, es su fortaleza, y no dará pie atrás. Usted caminará en bendición, y donde hay aflicción y tristeza, el gozo del Espíritu estará con usted, derramando paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mire, eso explica, gracias Daniel, eso explica por qué Pablo y Silas, de todas maneras, gracias Max, eso explica por qué Pablo y Silas, piénselo bien. A veces no es cierto que admiramos, por ejemplo, a un Daniel que está en el foso de los leones, rodeado por leones, animales carnívoros, violentos, asesinos por instinto. Pero ya estaba el hombre, y los leones no pudieron atacarlo, no se lo querían comer, porque ahí estaba la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo con Daniel, guardándolo del mal, del peligro, de la muerte. Piense, por ejemplo, en Pablo y Silas. Están presos, las espaldas todavía les arden porque los golpearon con varas, los latigaron, los metieron a la cárcel por predicar el evangelio. Y estando ahí con el dolor en sus espaldas, en aquel ambiente húmedo y maloliente de las cárceles de ese tiempo, dice la Escritura, ¿qué le dice Pablo a Bernabé? Pablo a Silas, perdón.
Le dice, ¿cómo te sentís? Pues aquí estamos, presos injustamente, pero vamos a hacer algo. Vamos a cantarle a Dios. ¿Qué hubiera hecho usted y qué hubiera hecho yo en esa cárcel por andar predicando el evangelio? Obviamente quejarnos, buscar que se nos respetaran los derechos, buscar la manera de atraer las cámaras a hacer una denuncia pública. Pero Pablo y Silas empezaron a adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor era la fortaleza de ellos. Ellos no caminaban por la emotividad, no caminaban por las emociones, caminaban por las convicciones en sus corazones de la presencia de Dios. Mi hermano y mi hermana, ¿es posible tener gozo en medio de la adversidad? Sí, sí es posible. ¿Es posible tener gozo en medio de los problemas de la familia cuando nos levantamos y nos damos cuenta que no hay dinero para comer, que no hay dinero para pagar las deudas, que no hay dinero para hacerle frente a los compromisos cotidianos o del mes? Ahí estará el gozo de Dios. Claro que está el gozo de Dios, hermanos, porque el gozo de Dios es fruto del Espíritu Santo que es derramado en el corazón del pueblo de Dios, que tiene un compromiso verdadero y permanente con Él. Por eso le dijo Esdras a los israelitas: no estén tristes, no estén tristes, no se aflijan. Dejen de estar lamentando su pecado. Más bien gócense en la fidelidad de Dios. Que como dijo Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Es grande su fidelidad. No le impacta a usted, no le bendice el poder cada mañana levantarse y saber que ahí está Dios esperando para abrazarlo, para derramar su misericordia sobre usted y bendecirlo para el resto del día. Mis hermanos y hermanas, no estemos más tristes, no estemos más afligidos, levantémonos, valoremos la fidelidad de Dios. ¿Sabe? Quiero leerle algo que anoté aquí precisamente hoy en la mañana en relación al mensaje. Escuche bien esto, seguramente le va a bendecir. Mire lo que dice acá, preste atención. Le dice: no os entristezcáis. Escuche bien esto. La palabra tristeza, hay dos tipos de tristeza. Escuche bien esto, por favor. Hay dos tipos de tristeza que podemos experimentar como pueblo de Dios. Y déjeme mostrarle la diferencia. Segunda de Corintios 7:10, por favor. Pongámoslo, Ruth Alicia. Segunda de Corintios 7:10. Dos tipos de tristeza. Aquí está. Preste atención, por favor. Está la tristeza que es según Dios. Hay una tristeza que produce Dios. Por favor, mire, es importante diferenciar esto. Hay una tristeza que Dios produce. Eso fue lo que produjo en la gente que estaba escuchando la palabra de Dios esa mañana con Esdras. Sintieron la tristeza de su pecado. Sintieron la tristeza de las veces en que le fallaron a Dios y que deshonraron la ley de Dios. Estaban afligidos por su desobediencia, por su rebeldía. Esa es la tristeza que es según Dios. Pero esa tristeza produce arrepentimiento para salvación. Mire, cuando usted oye la palabra y siente tristeza por su pecado, cuando usted es reprendido por el Espíritu Santo, usted dice: Señor, es cierto, he estado viviendo mal, he fallado a mi Dios, Señor, por favor, perdóname. Eso produce arrepentimiento para salvación. Pero la última parte dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabe usted que hay mucha gente en la iglesia, hermanos y hermanas en la fe,
viviendo con una tristeza que provoca el mundo y que les produce muerte espiritual. Hay gente que en vez de estar sintiendo la tristeza que trae la palabra y la reprensión del Espíritu Santo, sienten tristeza, más bien es una tristeza del mundo. Y le voy a explicar la diferencia de ese término, que es la tristeza que produce el mundo. Escúcheme bien, la tristeza que produce el mundo es la siguiente: la tristeza que produce Dios me aleja de la condenación y me acerca a la gracia de Dios. Se lo repito, la tristeza que produce Dios le cierra la puerta al pecado en mi vida y le abre la puerta a la gracia de Dios. Pero la tristeza que produce el mundo le cierra la puerta a la gracia de Dios y le abre la puerta a la condenación en su vida. Es lo que produce muerte. Un cristiano, escúcheme, que le da la bienvenida a la tristeza según el mundo, no acepta la misericordia de Dios, no acepta el perdón de Dios y vive bajo condenación. Si usted me permite representarlo en dos personajes de la Biblia, lo hago ahora mismo. ¿Se acuerda usted de Judas y de Pedro? Judas sintió la tristeza según el mundo y en vez de arrepentirse y buscar a Cristo y tirarse a sus pies y pedir perdón, dice la Escritura que dijo: he pecado contra Dios, he vendido sangre inocente. Fue y se ahorcó. Se fue al camino de la condenación. Pero Pedro experimentó la tristeza según Dios. Esa misma noche que lo negó 3 veces, dice que lloró amargamente y abrió su corazón a la gracia, al perdón, a la misericordia de Dios en su vida. Mi hermano y mi hermana, ¿cómo se recupera el gozo del Señor? Quiero preguntarle en esta tarde a usted, ¿cómo vive usted su vida cristiana? ¿Se levanta usted y camina usted valorando la fidelidad de Dios y el amor de Dios por su vida? Eso abre la puerta a la bendición. Eso abre la puerta a la misericordia, a la gracia. Pero si usted se levanta y solamente ve su pecado, su fracaso, su maldad y se olvida de la misericordia de Dios y la gracia de Dios, entonces usted camina atormentado, bajo condenación, bajo juicio. Y es ahí donde sale Dios a nuestro encuentro y nos dice: hey, ya deja de estar triste por eso. Recuerda, si te tengo aquí, si te he traído hasta aquí y te he guardado, es porque tengo un propósito para tu vida. Es porque te quiero levantar, es porque te quiero bendecir, y para que ya no andes atormentado con desaliento y desánimo en tu corazón y experimentes el gozo de Dios que te fortalece. Que te fortalece. Yo tuve mucho tiempo caminando así. Fui muy dado a condenarme, a juzgarme. Admiraba a aquella gente que fácilmente acepta el amor de Dios. Tenía un amigo compañero en el bíblico, cuando estudiábamos allá, que a veces cuando yo le fallaba al Señor en algo, ahí andaba condenándome todo el día. Y aquel tipo, yo sabía que tenía sus fallas, cometía sus errores y sus pecados, pero ese tipo disfrutaba la gracia de Dios. Y él decía: amén, Señor, sí. Bueno, de hecho, una vez les cuento, poco chistoso, pero ilustra esto que estoy mencionando. Me tocaba predicar en la cárcel de Támara, de mujeres. Íbamos a viajar un grupo de alumnos para estar ahí y me pidieron a mí que predicara. Yo iba a predicar en 2 tandas, en la mañana y en la tarde, de las personas, de las mujeres que estaban ahí privadas de libertad. Y fuimos un grupo, y en ese grupo iba ese amigo mío que les cuento. Y yo me acuerdo que estuve orando, ayunando, estudiando y preparándome para predicar la palabra. Y no es que es malo orar, ni ayunar, ni estudiar.
pero yo lo estaba haciendo siempre a partir de esa actitud farisea que había en mí, esa actitud legalista. Es que si yo ayuno y oro, Dios me tiene que usar porque me he sacrificado por Él. Ese era el espíritu. Y bueno, pues le voy resumiendo la historia. Llegamos al lugar y reunieron aquella cantidad de mujeres, de señoras, jóvenes. Yo pasé al frente, mis amigos del bíblico estaban sentados en primera línea y empiezo a predicar. Fue el mensaje más horrible que he predicado en mi vida. Sin gracia, sin sabiduría, un mensaje seco. Me acuerdo que hice el llamado y nadie pasó, pero yo sí pasé al frente a orar, así que no se perdió el mensaje de todas maneras. Y afligido, diciendo, ¿cómo es posible? Estuve orando, ayunando, estudiando y no pasó nada. Y recuerdo que esa mañana pensé así a la ligera y siempre por el mismo instinto de mi carne, de mi maldad, dije, ok, al llegar al bíblico agarro mi maletilla y me voy para la casa. Yo no soy pastor, yo no soy predicador. En la segunda tanda que me tocaba, no estaba dispuesto, no quería, y me le acerco a mi amigo, a mi compañero del bíblico. Y digo yo, Carlos se llama él. Carlos, ¿podrías ayudarme a predicar en la segunda tanda? Sí, hombre, no hay problema. No se había preparado según yo. No había orado ni había ayunado como yo. Y me dijo, sí, no hay problema. Vaya, pues le digo yo, dale. Debo de confesar que respiré tranquilo, me alegré. Dije yo, ay, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, le resumo la historia. Ese hombre predicó un mensaje tan poderoso, tan bendecido. Aquel montón de damas en el altar buscando a Dios, reconciliándose, recibiendo administración. Yo luché mucho con eso, mis hermanos y hermanas. Y sabe, aquí quiero detenerme para preguntarle, ¿cómo es usted para responder a la fidelidad y al amor de Dios? ¿Ha caminado usted por esa tristeza de condenación que rechaza la gracia, la oportunidad, el perdón, el favor y la misericordia de Dios? Y usted dice, sí, eso es para otros, pero para mí no. Yo no califico para ser bendecido por Dios. Yo he hecho muchas cosas malas que no creo que Dios me ame como para quererme bendecir. Quiero decirles algo. Esta tarde yo le animo a usted en el nombre de Jesús a que deje ya de andar triste por sus fracasos y derrotas y pecados, a que se venga a Él, a su gracia, a su misericordia, y que hoy pueda decirle, Señor, yo renuncio a esa condenación que he traído sobre mi vida y yo vengo para abrir mi corazón para que tú me limpies y me ayudes a conocer tu amor, tu gracia y empezar a caminar y a crecer en el gozo de tu espíritu cada día. Con mi esposa, al igual que ustedes, hemos pasado dificultades. Somos humanos y somos normales. Algunos hermanos en la iglesia piensan que los pastores ya nos graduamos de la tentación, ya nos graduamos de las crisis, ya nos graduamos de las enfermedades, ya nos graduamos del pecado. No es así. Quizás el pecador más necesitado en esta congregación soy yo, y lo digo de verdad. ¿Sabe por qué soy yo? Porque a mí me toca pastorearme 24/7. Yo vivo conmigo todos los días y conozco mis necesidades, mis luchas y mis batallas. Pero quiero decirle algo, cada día valoro más y más la misericordia de Dios. Cada día valoro el amor del Padre, cada día valoro las promesas de Dios, cada día valoro la sangre de Cristo, cada día valoro la obra del Espíritu Santo en mi vida, cada día valoro que Dios me ama, que Dios no anda detrás de mí para darme con el látigo si me equivoco. Cada día puedo experimentar su presencia como un Padre que me ama, que me cuida y que estará conmigo todos los días hasta el fin de este mundo. Y es el mismo Padre tuyo. Es el mismo Padre mío. ¿Sabe usted cuándo el pecado se hace más fuerte en nuestras vidas? Cuando somos duros y legalistas que no queremos aceptar el amor de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo, el pecado se hace fuerte en uno.
cuando nosotros menospreciamos la gracia de Dios. Pero cuando somos humildes y decimos, Señor, aquí estoy, te he fallado, perdóname. Tú sabes que quiero caminar contigo, aunque me cueste, yo me voy a volver a levantar. Yo no nací para perderme. Yo te pido que no me dejes apartarme de tus caminos y me concedas llegar al cielo, a experimentar la gracia, la misericordia y la vida eterna. Por favor, aunque sea una oveja derrengada, aunque sea una oveja, Padre, con una oración escasa, con un amor escaso, aunque no sea lo que debería de ser, por tu gracia, nunca seré lo que fui y voy en camino, en bendición y en victoria, porque tú estás conmigo y no me dejarás ni me desampararás. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. ¿Se acuerda del fariseo que estaba orando allá y le dijo, Señor, yo no soy como los demás? Mire usted qué cosa. Ay, yo soy tan especial, tan perfecto. Me dicen Mister Perfecto. Y un pobre pecador, sin mucha importancia, con poca relevancia, totalmente indigno, estaba ahí a la distancia. Mientras aquel tiraba su discurso, él agachaba su cabeza, se golpeaba el pecho porque le dolía el saberse pecador y no tener el mérito que tenía aquel que estaba orando. Y dijo, sí, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús dijo estas palabras. Ese hombre regresó a su casa perdonado antes que el otro. En esta iglesia, en esta congregación, en este rebaño, en este recinto y en este momento, tú eres uno de ellos a quien Dios te busca para que experimentes el perdón de Dios, el gozo de Dios y la fortaleza de Dios en tu vida. ¿Sabe? Dice la Biblia que el gozo del Señor es mi ¿qué? ¿Es mi qué? Si no andas con gozo, no andas con fortaleza. Si no caminas con el gozo del Señor, no tienes fuerzas para enfrentar la vida. Si no caminas con la fortaleza del gozo del Señor, entonces no sabrás cómo hacerle frente a los problemas diarios, no sabrás cómo decidir sabiamente, no sabrás cómo vivir tu fe. Por eso hay tanta gente debilitada, tanta gente fracasada en su fe, porque han perdido el gozo verdadero que viene del Señor. Termino diciéndoles esto. ¿Cuál es la diferencia entre alegría y gozo? Porque lo que experimentamos en la iglesia es alegrías muchas veces, pasajeras. La diferencia es esta, escúcheme por favor porque estoy terminando. La alegría es cuando usted le dicen o cuando usted le pasa algo especial ese día. Usted anda alegre, usted anda celebrando, usted anda contándole a todo el mundo que le pasó tal cosa. Y está bien, la alegría es parte de la vida. Le da color a nuestras emociones, le da color a nuestros momentos. Claro que sí, hay que disfrutarlo. Pero el gozo no es alegría. El gozo es una convicción del espíritu que todo está bien, aunque alrededor las cosas estén mal. Eso explica por qué en un sepelio estés cantando con gozo, aun cuando estés despidiendo a un ser amado. Eso explica por qué en medio de tus tristezas y tus adversidades hay un gozo inexplicable que te hace avanzar y confiar en Dios. Eso explica por qué cuando todo a tu alrededor no esté como debería, el gozo del Espíritu de Dios te da fortaleza y te da fuerza para vencer. ¿Es fácil experimentar el gozo? Sí, porque tiene que ver con una convicción. ¿Cómo así, pastor? Y que yo mañana, a veces los lunes por la mañana, el gozo se me va al pozo, dice usted. Ya el lunes en la mañana
Se me fue el ambiente y la atmósfera del culto, de la reunión tan bonita. ¿Qué hago? ¿Puede ser esto real para mí, pastor? Sí, hermanos, sí. ¿Sabe cómo? Escúcheme bien. Mañana te levantas, buscas a Dios en oración y en su presencia, tu gozo y tu fe se renueva. Coges un libro, la Biblia, un texto, un devocional y lo lees. Eso nutre tu fe y mantiene a nivel tu gozo y tu fortaleza. Y ese día entonces tú te levantas y experimentas el resto del día el gozo del Señor se convierte en tu fortaleza. Con mi esposa hemos vivido momentos muy difíciles, duros, como familia, como padres, como pastores, pero podemos dar fe delante de este precioso rebaño en esta tarde. El gozo del Señor ha sido nuestra fortaleza. Ha sido nuestra fuerza, nuestra fuerza. Cada día, cada instante, cada momento, Dios es nuestra fortaleza.